Y nos vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Hoy vamos a continuar con este pensamiento, estos mensajes que tienen que ver con pensamientos de paz en relación a lo que el apóstol Pablo le dio un buen consejo a la iglesia de Filipos. Y dice la Biblia de la siguiente manera, dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo bueno, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, dice, todo lo amable, y luego dice, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea, ¿qué dice? Excelente o merezca elogio. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Señor, te damos gracias porque aún hablas a nuestro corazón, aún hablas a nuestra vida, aún hablas a nuestro interior a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque este es el mejor momento que podemos poner atención, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra voluntad, Señor, para que tu palabra venga y nos bendiga. De la misma manera, Señor, oro por si alguno de mis hermanos viniese con alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna carga. Señor, sé tú quien disipe todo lo necesario. Padre de la gloria, conforme a la multitud de tus misericordias, seguimos orando por sanidad. Aquellos que están enfermos, Señor, ¿cómo no poder creer si has sido un Dios de milagros a lo largo de los años? Pero también entendemos, Señor, que todo es conforme a tu voluntad. Sin embargo, de igual manera creemos que lo puedes hacer hoy. Señor, oramos por aquellos que vienen, Señor, con alguna enfermedad, para la gloria tuya, Señor, de ser necesario. De la misma manera, Señor, que tu palabra venga a traer ese milagro glorioso que se incruste en la tabla de nuestro corazón y podamos ser bendecidos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta tarde, hermano. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que la hemos titulado Pensamientos de Paz. Yo deseo, hermano, de todo corazón que a lo largo de estas 2 semanas anteriores hayamos hecho algunos cambios en nuestra manera de pensar. Hayamos hecho algunos cambios en relación a lo que la Biblia enseña, cómo es que se desarrollan los pensamientos de paz en la vida del Hijo de Dios. Porque a pesar de que pareciera ser que esto es automático y que los pensamientos de Dios vienen por el hecho de ya entregarle mi vida al Señor y estar aquí reunión a reunión o leer la Biblia, en realidad es algo que se va integrando, es algo que se va madurando, es algo que se va formulando. Y los pensamientos de Dios en la vida del cristiano, a pesar de que se van puliendo día a día, hermanos, es una manera en la que nosotros aprendemos a crecer principalmente en la fe. Porque sigo insistiendo y traigo la misma idea que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 mensajes anteriores. Vivimos en una sociedad en donde los pensamientos cada día son más volátiles, son perversos, son racionales, son superficiales, son pensamientos antimoralistas, son pensamientos extremistas, radicales, en donde por lo general es como entrar a una habitación y que muchas personas estén enfermas y muy pocas sean las que estén sanas. Y al estar envuelto, al estar relacionado, al estar ante tantas personas, hermanos, al final del día puede ser posible que pueden contaminar nuestra manera de pensar, pueden afectar nuestra fe cristiana. Y el apóstol Pablo tenía a bien recordarle a los creyentes de la iglesia de Filipos que el cristiano debe de concentrar esa manera de pensar en su relación con Dios. Cuando se habla de la vida del apóstol Pablo, a pesar de que solo se puede percibir lo que está escrito en las cartas y en el libro de los Hechos, en realidad la vida del apóstol Pablo cuando vino al conocimiento del Señor fue una vida de muchos pensamientos, hermanos. Hubo mucha traición, hubo mucho ataque al evangelio, hubo ataque a su persona,
ataque de falsas doctrinas, ataque inclusive de los mismos hermanos de la fe que inicialmente no creían que él se había arrepentido y por años, hermanos, no tenían confianza en él. Abónele, agréguele a ello que había ocasiones en donde este hombre oraba y dice la Biblia que había un aguijón sobre de él, en donde pareciera ser que ese aguijón los estudiosos lo definen principal o popularmente. Entre Satanás venía y bombardeaba su mente de cuántas vidas por orden de él habían muerto. Pero por otro lado se dice que era una enfermedad que había sido enviada por el Señor. Cual haya sido cualquiera de las dos razones, hermanos, los pensamientos del apóstol Pablo como los de cualquier otro creyente, seguramente fueron pensamientos en donde tenía que estar constantemente poniendo su mirada en la cruz, poniendo su mirada en la obra de Dios, pero sobre todo no permitiendo que su mente fuese un lugar en donde se convirtiese en un calabozo, en una tormenta, en un lugar en donde en vez de tener días bendecidos, fueran días en donde humanamente hablando, tirara la toalla como decimos los humanos. Y sabe, si algo hoy en día la iglesia cristiana, los hijos de Dios, debemos de procurar es principalmente nuestra mente. Así que este día, hermano, vamos a hablar de otras dos cualidades que la Biblia nos habla que el apóstol Pablo le compartió a la iglesia de Filipos y precisamente están en donde radica todo lo que dice, lo amable y todo lo que es digno de admiración. Antes de iniciar, yo le quiero compartir que ambas palabras en el castellano suelen ser muy simples y muy básicas de explicar. Sin embargo, hermano, el idioma original de la Biblia, que es el griego y su esencia o su raíz, estas dos palabras que vamos a abordar el día de ahora, son palabras que en realidad es donde la mente o nuestros pensamientos tienen más luchas que en cualquier otro más. A pesar de que ya hemos visto 4 anteriores a ellos, le repito, estos dos en particular son muy difíciles de poder sostener en la fe cristiana. Y no es porque sean lejos de nuestro alcance, sino porque por lo general estas dos ideas del original, del griego, sostienen un pensamiento muy profundo al punto y al grado que golpean, metafóricamente hablando, golpean mucho nuestro ego. Así que cuando muchas de las veces pensamos la palabra ser amable, posiblemente decimos, Dios dice que yo sea amable. ¿Cómo está? Muy buenos días tenga usted, ¿verdad? Y se nos afigura que eso es ser amable de acuerdo al castellano. Es parte de, pero eso solo es una pequeña porción del resultado de los pensamientos amables. Se nos afigura que cuando viene la palabra pensar en todo lo digno de admiración, por lo general medimos el pensamiento y decimos, contemplar las estrellas, los bosques, contemplar los cielos, todo, y voy a salir de la iglesia y voy a empezar a ver todo lo bonito que Dios creó, y ya estoy desarrollando pensamientos dignos de admiración. En realidad no, ninguno de los dos contienen en esencia original estas interpretaciones. Es por eso que es tan importante que cuando nosotros los hijos de Dios estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, le voy a dar un tip, un dato, hermano, que hoy en día tenemos la accesibilidad. Si usted tiene las posibilidades económicas, si usted tiene las posibilidades de hacerlo, yo le animo a que compre Biblias de estudio. Porque las Biblias de estudio nos ayudan a poder encontrar mejor la esencia en la que se estaba refiriendo el autor. Y eso es grandes herramientas que los hijos de Dios podemos desarrollar. Alguien diría por ahí, bueno, pues que eso lo hagan los alumnos del instituto, ¿verdad? Ellos para eso se están quemando las pestañas. No es necesario solamente. Pues que lo hagan los pastores, ¿verdad? Pues ellos para eso se dedican, a enseñar a la grey. No necesariamente, en realidad, a estas alturas del partido y a estas alturas de la vida, en donde los lenguajes o las lingüísticas están cambiando constantemente y están perdiendo la idea original de sus definiciones, hermano, hoy más que nunca tenemos que revisar más la palabra de Dios a manera de estudio. Así que
dicho esto de paso, vamos a hablar ahora de estas dos características o cualidades o virtudes que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipos en relación, ¿qué es lo que quería decir el apóstol Pablo cuando dice todo lo amable? Así que entremos en la quinta virtud o cualidad de lo que significa que meditemos en todo lo amable. La palabra amable en el original griego significa prosfiles. La expresión prosfiles, cuando se da la idea de la palabra de Dios, significa pensamientos estimados. En otras palabras, que todo lo que pasa por mi mente, todo lo que está en mi mente, va a ser visto y revisado por Dios y tiene que ser agradable para Él. Vuelvo a repetir. Todo lo que pasa por mi mente, todo lo que cruza en ideas, en respuestas, en interrogantes, en frases que se van formulando en mi mente, que es el lugar más discreto que Dios nos ha dado, decía el apóstol Pablo, que tu mente, cuando Dios observe y te mire, por así decirlo, porque Dios siempre nos está observando, pero en una expresión de decir que tú sabes que Él te está observando, que Él te está escuchando, dice que sean pensamientos estimados para Él. La palabra estimado, cuando se estudia un poquito más en la palabra de Dios, significa básicamente lo que agrada a Dios. Y cuando significa lo que agrada a Dios, es básicamente lo que Él aprueba, lo que Él acepta o lo que a Él honra. Y sabe, esto, hermano, sinceramente es muy complejo. Porque yo quiero que tú figures tu diario vivir. Cuando te levantas por las mañanas, ¿qué es en lo primero que piensas? No me vaya a decir voy al baño, pastor. No. ¿Qué es en lo primero que piensas? Posiblemente no me habrán robado el carro, ¿verdad? O por qué no decirlo, te levantas pensando en las mañanas diciendo, a ver si me contestó esa persona que me tiene que contestar. O no te levantas pensando, volteando ahí a ver si amaneció viva o vivo, ¿verdad? El que duerme a tu lado. O te levantas pensando, otra vez voy a volver a ver al jefe en el trabajo. Al punto y al grado que la mente de nosotros, por lo general, en cuestión de pensamientos, siempre tenemos muchas cosas diferentes que pensar, menos lo que Dios quiere que nosotros pensemos. Vuelvo a repetir. Nos levantamos pensando en todo lo que podemos solucionar o lo que no resolvimos, o lo que no entendemos, o lo que no vamos a poder hacer, o lo que ya está mal, pero difícilmente nos levantamos en el hábito de pensar qué es lo que a Dios le agrada que yo deba de pensar por las mañanas. ¿Qué es lo que a Dios le agrada que es aceptable para Él? Ejemplo. Cuando se habla de la amabilidad, cuando se habla de lo estimado, de lo que Dios acepta, ¿sabía usted que Dios espera, conforme a la palabra de Dios, que cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, Dios espera que en nosotros se desarrolle la idea de que Él está mirando nuestros pensamientos? ¿Quiénes han tenido la experiencia de ir a algún lugar y de repente tú sientes que alguien te mira? Y luego te entra ese instinto, ¿verdad? Así como que de voltear a ver si alguien te está mirando. Y de repente, ¡cling!, volteas a ver que alguien te estuvo mirando. Y tú te dices, qué bueno que no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Porque es muy natural que cuando sentimos esa mirada de las personas, es muy natural que sentimos el sentido de la responsabilidad de estar haciendo las cosas bien. Cuando el apóstol Pablo decía que los pensamientos de paz que se deben de desarrollar en la vida de un hijo de Dios, dice que deben de ser pensamientos estimados para Dios. Es que el hijo de Dios, fíjese cómo lo voy a formular, debemos de entender que Dios está leyendo nuestros pensamientos. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué duro! ¡Qué difícil! ¿Sabes por qué? Porque por nuestra mente ahonda
todo lo inimaginable. Por nuestra mente ahonda todo lo bueno, todo lo malo, todo lo correcto y todo lo incorrecto. Y dice el apóstol Pablo, si quieres que realmente haya pensamientos de paz de Dios en tu vida, dice el apóstol Pablo, empieza a meditar que Dios está viendo tus pensamientos. Empieza a meditar que cuando Él vea tus pensamientos, lo que estás pensando tiene que ser apreciable, estimable, amable para Él. ¿Y cómo no, hermanos? Porque la Biblia dice que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, y uno de los caracteres o uno de los resultados o de las reacciones que hay espiritualmente hablando en un hijo de Dios, dice la Biblia que es la amabilidad. Por eso cuando usted lee Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, y luego ¿qué dice? Amabilidad. En otras palabras, nuestra manera de ser en la calle, dice el apóstol Pablo, tiene que ser vista por Dios desde los cielos y que Dios diga, lo apruebo, lo estimo, lo valoro, lo veo bien. Y cuando se habla de esto en pensamientos y en acciones, hermano, yo creo que nuestro máximo ejemplo de un corazón amable para con los hombres es Jesucristo. Porque la amabilidad no tiene nada que ver con la reciprocidad. Y dice, qué interesante es esto. El ser amable, acorde a la palabra de Dios, no tiene nada que ver con que yo sea tratado igual. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando analizamos la vida de Cristo, Cristo no actuaba conforme actuaban con Él. A Cristo lo atacaron mucho en cuestiones del conocimiento de la ley mosaica. Y Él en ningún momento atacó con la misma ley, sino al contrario, era amable y respondía conforme a lo tal. Cristo hizo muchos milagros, alimentó a muchas multitudes. Y a pesar de que muchos de esos que alimentó, o por qué no decirlo, posiblemente otros de ellos que Él sanó, y no dieron reciprocidad a lo que Él hizo por ellos, Él no les recriminó nada a cambio. Porque la amabilidad, vuelvo a repetir, no es reciprocidad. La amabilidad es aceptación de parte de Dios hacia nosotros. Es como cuando le decimos y enseñamos a nuestros hijos en la vida que están creciendo. ¿Y qué les decimos? Usted, si lo invitan a comer, bueno, así me enseñaron a mí, ¿no? Pues usted más o menos fue así. A mí me decía mi papá, si entras a una casa, quédate parado. No vayas y te sientes al sillón. Y yo me quedaba así, hermano. Y si no te ofrecen un vaso con agua, no lo pidas. ¿Ok? Y si la agua o la comida que te dieron no te gustó, de todos modos da las gracias. ¿Ok? Y yo decía, ¿y eso? Dice, eso es ser amable. Conforme fui creciendo, hermano, entendí que la amabilidad no es reciprocidad. En el mundo secular, yo soy amable si alguien es amable conmigo. El mundo secular, si alguien me trata bien, yo lo trato bien. Pero en el mundo de Dios, en el mundo cristiano, en el mundo de la palabra de Dios, la amabilidad tiene que ver con lo que Dios mira de ti hacia las demás personas o hacia Él. Y así que cuando hablamos de la amabilidad desde la perspectiva bíblica, ¿por qué razones debemos de meditar y desarrollar la amabilidad conforme a la palabra de Dios como cristianos? En primer lugar, porque Dios ha sido amable y bueno para con nosotros. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4. Dice, tú desprecias la inagotable bondad que es amabilidad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. El apóstol Pablo le escribe a los romanos una carta en donde les presenta a los hombres inconversos que en realidad cuando Dios salva al hombre, no lo salva porque Él espera que el hombre le devuelva la amabilidad, sino lo salva porque en su naturaleza Él sabe, en su atributo de ser Dios, que Él es bondadoso para con los demás. Y cuando la Biblia dice que nosotros debemos de ser amables con los demás,
en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, no es porque los demás son amables con nosotros, hermanos. Es porque Dios es bueno con nosotros, es amable con nosotros. Es porque Él nos ama. Mira, si tú conoces a un cristiano o tú eres de esos creyentes que como te tratan, tratas, no es una vida cristiana correcta. Si tú eres un cristiano de esos de los que si no te lo van a agradecer, si no te van a dar un beneficio, si no ni siquiera te lo van a apreciar, no ayudas, no eres como la palabra de Dios dice, básicamente estamos actuando bajo una amabilidad secular de reciprocidad. Pero decía el apóstol Pablo, ¿qué es lo que Dios acepta? ¿Qué es lo que Dios ve como amable? Lo que hacía Jesús. Mire, le voy a platicar una anécdota. Esto es cierto, hermanos. Hace muchos años yo conocí a un evangelista que Dios le había dado, no lo he vuelto a ver, Dios le había dado el don de sanidad, hermanos. Así, pero creativo. Conozco varios, pero este es uno en particular. Que estaba en campañas y yo lo veía que él oraba por los enfermos, hermanos, y eran sanados, milagros creativos, eran sanados. Vi gente que estaba sorda a escuchar, vi gente que estaba ciega a ver, personas con cáncer, personas con SIDA. Lo vi varias veces, conviví con él. Pero él tenía una técnica muy interesante que en lo personal yo no la apruebo. Pero él así era. Él se acercaba a los enfermos y los pasaba al altar y les decía, si Dios te sanara, ¿qué le dieras a él? No, pues la gente brevemente decía, no, pues sacaba las llaves del carro, literal, hermanos. Y le decía, le doy el carro a Dios. Y yo llegué a ver, hermano, cómo este hombre tomaba las llaves y se las embolsaba. Y decía, voy a orar por ti. ¿Y qué cree, hermano? Dios lo sanaba. Y a veces yo hablaba con él y yo le decía, que Dios te dé un don no significa que busques reciprocidad. Y él me decía, este era su argumento, de algo tiene que vivir el ministerio. A veces eso para algunas personas es algo funcional, es algo natural. Pero cuando dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de ser aceptables en nuestros pensamientos y en nuestra manera de vivir con Dios para con los hombres, es porque como Dios ya nos salvó y ya nos dio una gracia y ya fue paciente con nosotros y ya nos transformó y ya nos ayuda y ya nos aceptó y ya nos hizo sus hijos y ha sido tolerante en muchas de las áreas de nuestra vida, dice el apóstol Pablo, de la misma manera que así sea tu manera de pensar hacia los hombres. Así que cuando dice que debemos de ser amables porque Dios ha sido amable, no solamente amables, sino el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y un siervo del Señor, dice, no debe de andar peleando. Y dice, hermano, los cristianos no tenemos que ser peleoneros. ¿Hay un cristiano peleonero aquí entre nosotros, hermanos? No, ¿verdad? Pues no se va a arriesgar. Aquí entre nosotros no. Porque aquí entre nosotros todos somos pacíficos y somos buenos creyentes. Pero, ¿qué es un cristiano peleonero? Uno que le da por reclamar todo, que le da por discutir por todo, que le da por defender sus derechos, porque este es el país de los derechos, ¿verdad, hermanos? Aquí todos tienen derechos, hay mucho diestro aquí. Es el que si algo no le sirvieron bien, se regresa, manda a llamar el gerente, mis dólares cuentan. Y dice la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo, la manera en la que tú vas a reaccionar, que tus pensamientos sean aceptables delante de Dios. En otras palabras, si alguien te ha hecho un mal, dice, tú págale con un bien. Por eso le decía Pablo a Timoteo, no seas peleonero, Timoteo. Sé un creyente, que es la gente cuando te vea que tú eres amable para con todos. Pero, ¿cómo se desarrolla ese pensamiento de amabilidad, de aceptación delante de Dios? Cuando cuidamos nuestras palabras. Fíjese lo que dice Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel,
se aceptan con gusto y son buenas para la salud. En otras palabras, si en mi mente ya está la respuesta, en mi mente ya está la reacción, en mi mente ya está el sacar el coraje, en mi mente ya está la acción de desquitarme, en mi mente ya está la acción de que alguien la pague, dice el apóstol Pablo. Dice el proverbista en este caso, cuando salga por tu boca, dice, emana miel. Y la palabra miel en otras de las traducciones significa amabilidad, significa dulzura. Por eso le decía, hermano, que estos dos caracteres en realidad son muy complejos entre nosotros los cristianos. Y más entre los pentecostales, que nosotros para todo culpamos al diablo. Es que ese hijo de Satán que se me puso enfrente de mí lo tuve que poner en su lugar. Lo mandé a los avernos del infierno. Es que es una Dalila y a las Dalilas hay que reprenderlas. De veras. Es que ese filisteo. En serio. Y dice el apóstol Pablo, desarrolla pensamientos amables. Que la manera en la que tú respondas sean palabras dulces. Por eso le dije, hermano, que estos dos caracteres, estas dos virtudes, en mi opinión personal, son de las más difíciles de procesar y de trabajar en la comunión con Dios. Ahora, voy a hacer una aclaración. Yo entiendo que en ocasiones en los matrimonios y en los hijos reprendemos, discutimos, tenemos diferencias. Y eso es algo muy natural, siempre y cuando esté dentro de lo moderado. Yo estoy hablando cuando el cristiano se descose. Yo estoy hablando cuando el cristiano sale del estándar. Yo estoy hablando cuando al cristiano ya se le introducen pensamientos para procesar inclusive cómo lastimar, cómo herir, cómo dañar, cómo avergonzar. Y ahí es cuando dice el apóstol Pablo, tus pensamientos, cuando los estés procesando, dice, todo lo amable, que Dios pueda leerlos y Dios sepa que tu intención no es herir. ¿Cómo podemos desarrollar pensamientos amables? Recordando que somos llamados a ser amables con todos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:2. Siempre humildes y amables, pacientes, y luego dice, tolerantes unos con otros, ¿en qué? En amor. Vuelvo a repetir, si tú eres de esos creyentes, que tú eres amables con los que te son amables, pero aquellos que te la cantan, tú se las devuelves cantada también, eso no es cristiano, hermanos. Es que como te tratan, tú debes de tratar, no te dejes, tú eres hijo de Dios. ¿En serio? Cuando vemos a Cristo en la cruz, Él respondía con amabilidad. Fíjese lo que estoy diciendo, porque es una mala interpretación de muchos decir que esto no es verdad. Esto es verdad. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice la narrativa de Juan, dice que le proliferaban, que le decían, tú que sanabas a otros, bájate de la cruz. Tú que hacías milagros, bájate de la cruz. Y Él amablemente, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, en la mente de Cristo, como sabía que su Padre lo estaba observando y que observaba sus pensamientos, sabía que de Él tenían que salir palabras agradables para con los hombres. Por eso es que cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, desarrolla pensamientos amables que sean aprobados por Dios, que sean agradables para Dios, que sean limpios, que Él los escuche, que Él los lea, que Él los vea. Y lejos de que sean pensamientos indebidos, que lo honren a Él. ¿Qué más vienen siendo pensamientos amables? Bueno, son los pensamientos precisamente aún contra aquellos que hablan mal de nosotros. Dice la primera carta a Pedro 2:12. Dice, vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, o sea, amable en pensamiento. Para que aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas,
las cosas amables, las cosas aprobadas por Dios que ustedes hacen. ¿Y qué dice? Ahora, vamos a dejar en claro, no crea usted que el inconverso se va a poner a hablar en lenguas y va a ponerse a alabar a Dios. No, la palabra alabar significa agradecer, significa reconocer. Lo que dice el apóstol Pedro, que cuando el impío vea que nosotros no la respondemos igual o peor, cuando el impío vea que nosotros tenemos un testimonio diferente, porque hemos recibido la gracia, la bondad de Dios, y nosotros respondemos conforme a la bondad que recibimos, dice, ellos digan dentro de sí, mira, le hice varias y ninguna me devolvió. Le hice varias y en vez de que viniera y me las cobrara, se quedaba callado. Yo le voy a platicar una anécdota muy personal, hermanos, que esta me sucedió hace muchos años. Tenía 18, 17 años. No es algo digno de, pero es una mala experiencia que yo le quiero compartir para que no le suceda a usted, obviamente. Hace muchos años yo venía de aquí del Paso, iba para Juárez y crucé el Puente Libre, hermano. Iba en mi carro con mi música a todo vuelo, la música cristiana. A mí siempre me gustaba bajar vidrios y que se escucharan las alabanzas en mi carrito. Y recuerdo que cuando iba en la línea del puente, ya ve cómo somos los mexicanos, bien listos, bien truchas. Allá me le metí a uno, hermanos. Y él se cambió de carril y se me emparejó. Y me empezó a hacer, yo creo que me estaba saludando o algo así, ¿verdad? Y yo en eso volteé y me tiró varios dedos. Y yo lo volteé a ver y le dije, sí, Dios te bendiga. Yo le grité, hermano. Y dije, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Cruzamos las dos líneas para cruzar a Juárez. Y yo empecé a notar, hermanos, que iba a la par de mí. Y cuando cruzamos la aduana, yo recuerdo que ese hombre, porque era un hombre, era güero, era blanco, sin agraviar a los blancos, pero ya estaba verde el condenado. Yo recuerdo que se me pegó mucho y me empezó a decir muchas palabras en inglés muy diferentes. Y yo lo volví a mirar y le dije, ¿qué no escuchaste que te dije que Dios te bendiga? O sea, yo intentando ser amable, ¿verdad? Y de repente cuando cruzamos la garita, la aduana, yo le aceleré a mi carro porque dije, este loco. Y él también le aceleró, hermanos. Y los dos le aceleramos. Y pues yo no iba a bajar mi velocidad, hermano. Yo soy un hijo de Dios y uno nunca debe ser derrotado. Y mucho menos por un impío. Y recuerdo que me orilló aproximadamente como a 2 kilómetros. Me orilló ahí por donde están los caballos. Y cuando me orilló se me metió enfrente. Y cuando se me metió enfrente ya yo reaccioné. Y yo dije, ¿qué hice? Quise ser amable, pero en realidad era un burlón. Recuerdo que el hombre abrió la puerta de su carro a distancia y se bajó con un fierro de este tamaño, hermanos. Y yo no me iba a quedar atrás, hermanos. Yo le di al carro y le di para enfrente. Y me puse a pensar cuando iba llegando a mi casa, hermano, porque afortunadamente lo perdí. Yo me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que hice mal? Estaba muy joven, hermanos. Si usted piensa que la sabiduría se desarrolla de la noche a la mañana, no. A veces a cierta edad uno no entiende muchas cosas, inclusive de la palabra de Dios. Yo queriendo ser amable y queriendo ser respetuoso, en realidad yo estaba siendo provocativo. Cuando la Biblia dice, sé amable, no es con el afán de ofender o con el afán de ignorar, o con el afán de atacar, o con el afán de humillar. Es que lo que tú hagas, cuando pase por tu mente, Dios diga, eso es lo que debes de hacer. Cuando tú tengas esa reacción de cómo vivir como hijo de Dios, sea una reacción que el mismo Cristo pueda decirnos a través de su palabra, a través de sus narrativas, guarda silencio. Date la media vuelta y continúa. Ora por ellos. Que se desarrollen pensamientos de amabilidad, aprobados por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo,
animando a la misma iglesia de Filipos, capítulo 4, verso 5, les dijo lo siguiente: su amabilidad, su manera de pensar como hijos de Dios, dice, sea conocida por todos los hombres. Y luego dice, porque el Señor está cerca. Dice, qué interesante es, hermano, que cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, ¿sabe qué es lo que la gente va a identificar más quiénes son hijos de Dios? No los que iban a la iglesia domingo a domingo. No los que tenían música cristiana fuera de su casa necesariamente, no. Los que en testimonio y en pensamiento actuaban para que agradaran a Dios. Esos son los que la gente va a echar de menos. Esos son los que la gente va a decir, verdaderamente ese era un hijo de Dios. Verdaderamente él buscaba la manera de agradar a Dios. Y decía el apóstol Pablo, agraden a Dios. Pero también viene lo que viene siendo la sexta virtud. Y dice, meditando en todo lo digno de admiración. La palabra digno de admiración o la palabra como tal, conjugada, significa eufema. Y la palabra eufema es un adjetivo que significa bien hablado. Y la palabra bien hablado significa que esté bien conjugado en nuestra mente de tal manera y a tal grado que sea apto para que Dios lo oiga. Vuelvo a repetir, apto para que Dios lo oiga. Ah, caray, ¿cómo funciona eso, hermano pastor? Bueno, esto es interesante, porque cuando nosotros estamos pensando en la mente, en realidad estamos hablando. Y cuando dice apto para que Dios lo oiga, significa que delante de la presencia de Dios sea bien dicho. Delante de la presencia de Dios sea honorable. Delante de la presencia de Dios tú seas conocido de buena reputación. Delante de la presencia de Dios tú tengas el reconocimiento de que estás siendo escuchado por Dios. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo, todo lo que es digno de admiración, esto, vuelvo a repetir, nuevamente es un gran problema y desafío para la mente cristiana. Lo voy a interpretar de la siguiente manera. Hermanos, ¿verdad que nosotros aquí en la iglesia pensamos diferente a como pensamos en la calle? Aquí en la iglesia cuidamos nuestros pensamientos, ¿verdad que sí, hermanos? O sea, no es que le dé una respuesta por lógica, pero es que es bastante obvio que cuando estamos en la iglesia, ¿verdad que no estamos pensando, ay, esa desgraciada? No, aquí decimos, ay, esa mujer que no tiene al Señor en su corazón, pobrecita. ¿Verdad que no entramos aquí a la iglesia diciendo, ay, me las va a pagar? No, aquí entramos diciendo, Dios le ayude y le guarde. Así entramos aquí. Cuando estamos aquí, en realidad, entre nosotros decimos, ay, hermana, usted siempre tan comunicativa. Pero cuando salimos de aquí, esa vieja chismosa, ¿cuál? La hermana que se sienta delante de mí. Cuando dice el apóstol Pablo, todo lo que es digno de admirar, dice el apóstol Pablo, dice básicamente lo que Dios puede escuchar, lo que Dios puede oír. Y no en el sentido de que lo alcance a oír, sino en el sentido que lo que se presenta delante de Él sea tal cual. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo para entrar en el punto. Hermanos, todos tenemos diferentes lenguajes. Voy a usar un ejemplo, pero no voy a dar el nombre. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. A veces me toca hablar con un hermano en la fe en particular que yo veo que él se expresa así como que, ¿qué rollo, loco? Y así, no, pues, se le soltó una cuerda al brother y de repente, no, y empieza a hablar así muy barrio. Y de repente, pues como yo también vengo, no del barrio, pero caminaba de repente por el barrio, pues de repente a mí se me sale lo barrio, hermano, también. Pues ya estoy en confianza, me dijo el apóstol Pablo, con los griegos como griegos, con los judíos como judíos, pues yo también. Pero de repente reacciono, hermano, se lo confieso, reacciono. Y digo, no,
Porque yo debo de hablar con más cuidado. Y no por el hecho de que sea una hipocresía, sino por el hecho de que Dios ve mis pensamientos. Dios, estoy delante de su presencia en mi mente, en mis ideas, en mis definiciones. Y aunque Dios entiende cualquier lenguaje, aún hasta el más vulgar, yo debo de hablar en mis pensamientos y en mis acciones como si estuviera siempre delante de Dios. Es como cuando le dicen a los cristianos de repente, ya no le pise más de 65 porque a los 65 se baja el Espíritu Santo, ¿verdad? Hace unos días le puse una programación en mi carro que después de 65 me sonara una campanita, hermanos. Y no tardé ni un día, hermanos. Iba por el 10, manejando bien a gusto. Y de repente, ¡cling! Dije, ¿y eso? Y que volteé a ver el tablero, ahí está, pase 65, menso, no sé qué, ¿verdad? Pero me ponía a pensar y dije, y le bajé a la velocidad. Porque, sinceramente, hermano, nosotros, lo que es digno de admiración delante de quien tenemos enfrente, es muy natural que nosotros lo olvidemos constantemente. Y cuando decía el apóstol Pablo, lo que es apto para que Dios oiga, se refiere que en nuestra mente, aunque alberguemos un montón de ideas, como cuáles, le voy a hablar una lista breve de lo que son los pensamientos negativos. Pensamientos de ira, de afán, de rencor, de dolor, de vergüenza, de venganza, de miedo, de desconfianza, pensamientos inmorales, pensamientos apáticos, de manipulación, de abuso. Esos son pensamientos negativos. Le voy a dar una lista de pensamientos positivos. Perdón, amabilidad, respeto, misericordia, confianza, integridad, santidad y todos sus derivados. Ambos están en la misma mente. Ambos ahí están guardados. Y le voy a poner un ejemplo. No es correcto que tengamos pensamientos en donde están activamente los pensamientos negativos y activamente los pensamientos negativos. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos es como un refrigerador. Hermanas, ¿verdad que en un refri usted no va a dejar comida echada a perder? Usted la saca y la echa en una bolsita y órale. Pero ¿verdad que usted no tiene las dos cosas ahí? Y qué pena, qué vergüenza sería que llegara una visita o que llegara tu hija o tu hijo o tu mamá y que abriera el refri y luego que viera ahí el sartén, ahí el topper ahí, todo verde, morado, casi moviéndose. Y luego de un lado un pastel bien rico que se van a comer al rato. No se vería bien. Cuando dice el apóstol Pablo, pensamientos dignos de admiración, dice que lo que Dios escuche en ti solo sea para Él. Así que cuando hablamos de pensamientos dignos de admiración, ¿cómo podemos desarrollar los cristianos más pensamientos dignos de admiración a la vista de Dios? Brevemente. Uno, cambiando los pensamientos mundanos. Todos tenemos pensamientos mundanos. Todos. Si hay alguien que diga, no, pastor, yo no tengo pensamientos mundanos, ya está en el mundo y no se ha dado cuenta. Escribió el apóstol Pablo y dijo, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar, de ser. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Tengo que aprender a cambiar los pensamientos. Tengo que tener la humildad de hablar con mi propia conciencia, de hablar con mi propia voluntad y decir, yo sé que quiero ser negativo en ocasiones. Yo sé que aquí quiero guardar muchas cosas indebidas porque hay muchos que todavía me la tienen que pagar. Pero ya no quiero esos pensamientos porque Dios los escucha. Y tú estás cambiando. Los estás cambiando. Los abandonas. Los intercambias. 2. ¿Cómo podemos desarrollar pensamientos dignos de admiración? Que Dios los vea y diga, este hijo mío está pensando como debe de pensar. Cuidando nuestros pensamientos. No solo cambiándolos, también cuidándolos. Escribió el proverbista y dijo, cuida tu mente. En realidad es el corazón, la versión más popular. Dice, más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida.
Si estás comenzando a vivir días en donde tus pensamientos ahora son menos mundanos, menos pecadores, menos negativos, cuida los pensamientos buenos. Cuídalos de tal manera y a tal punto que tú digas, me levanto pensando, me levanto actuando, me levanto reaccionando, que como hijo de Dios, a Dios le agrada que yo tenga buenos pensamientos, santos pensamientos, pensamientos que bendigan su nombre, que la gente cuando me vea, no va a ver tal vez un canal cristiano, no va a ver tal vez una iglesia, pero me va a ver a mí como hijo de Dios y por mi manera de pensar y mi manera de vivir, van a terminar glorificando a Dios. Esos son pensamientos que se cuidan. Y por último, reconociendo que cada día Dios lo hizo para alegrarme. Dice que así se desarrollan pensamientos dignos de admiración. ¿Por qué lo digo? Dice el Salmo 118, 24, dice, este es el día que el Señor ha hecho, y en él nos alegraremos y nos regocijaremos. ¿Por qué a veces tenemos malos días? ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano? ¿Por qué a veces tenemos malos días? Porque no estamos pensando en la paz de Dios. Porque el pensar en la paz de Dios, voy a hacerte un ejemplo, es como el enamorado. El enamorado o la enamorada dice, está bien lluvioso el día, qué romántico. El enamorado o la enamorada, si hace mucho calor, dice, ¡qué calor! Y estar a un lado de él o de ella comiéndome un slash. El enamorado o la enamorada dice, ¿cómo hace frío? ¿Quién lo tuviera aquí abrazado de mí? No importa cómo esté el clima, no importa cómo esté el día. ¿Quién fuera pobre para que comiéramos del mismo plato? Así piensa el enamorado. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco usted no fue víctima de los que lo llevaban al Borunda y le decían, ay no, vamos a comprar uno y de ahí agarramos los dos para comer juntitos? No es cierto, era tacaño. Era tacaño. Ay, es que comer entre... Y me da 2 tenedores, por favor. Los tenedores, no, mire, le dolía el codito. Pero así se ve el enamorado. Cuando la Biblia dice, el salmista, y escribe este cántico y dice, reconoce que cada día es un día que Dios ha hecho para ti. Los pensamientos de paz es que cuando se viene el problema, no olvides que detrás del problema también viene una solución. Cuando se viene la escasez, detrás de la escasez también viene un milagro. Detrás de la enfermedad también viene la fortaleza. No necesariamente la sanidad, pero sí la fortaleza. Cuando vienen los días oscuros, no pierdas de vista que Él es la luz que brilla en tu vida. Cuando hay silencio y las personas no hablan, no olvides que Dios siempre tiene una promesa para tu vida. Ahí es cuando se van desarrollando los pensamientos de la vida alegre del día a día. Y no es que la gente piense o crea que nosotros queremos imponer una vida positiva. No imponemos una vida positiva. Es que bíblica y espiritualmente, ¿cómo negar que todos los días son días bendecidos de parte de Dios? No se puede, porque ciertamente no hay ningún día malo para los hijos de Dios. Todos los días son buenos días porque Él es nuestro Salvador, hermano mío. Y cuando desarrollamos esa idea, cuando vivimos en ese pensamiento, ¿sabes? Aunque puedan venir malas circunstancias a tu vida, entiendes perfectamente y en tu interior que al final del día Dios tiene el control. Y por eso decía el apóstol Pablo, desarrollen y mediten en todo lo digno de admiración. Porque qué bonito es, hermano, cuando el Hijo de Dios puede vivir una fe pensando que todos los días está en la iglesia. Vente, hija, acompáñame. Para algunos, la iglesia es un oasis, es un refrigerio, es un descanso, es una fortaleza, es una alegría. ¿Sí están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿Algunos de ustedes? ¿Quiénes han tenido esa experiencia de que estás pasando por algo difícil y lo primero que se te viene a la mente es venir a la iglesia a orar? Porque tú sabes que aquí es un lugar
que te hace bien. Y cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, medita en todo lo que es digno de admiración, no pierdas de vista que no importa a qué punto o a qué grado estemos siendo llevados en una prueba, en una lucha o en una tentación, no pierdas de vista que ahí está Dios y eso es digno de admiración, de que Él no te abandonará y que tú y yo no nos vamos a soltar de su mano. Y empezamos a vivir pensamientos que se convierten en palabras, en hechos, en conductas dignas de un Dios bueno, de un Dios amable, de un Dios glorioso, de un Dios magnífico, de un Dios perfecto. Y Dios todo eso lo ve en una idea y en un concepto, en una convicción que produce paz de Dios. El apóstol Pablo literalmente fueron décadas, no solo de trabajo continuo en la obra del Señor, sino detrás de esas décadas, como decía al inicio del mensaje, hubo mucha traición, hermanos. Hubo mucho abandono, hubo mucha carencia, hubo muchas luchas. Y usted logra encontrar que en ninguna de sus cartas él se expresó mal de Dios. No lo hizo. Nunca se expresó mal de un hermano, tampoco lo hizo. Nunca se expresó mal de una iglesia, tampoco lo hizo. Nunca se expresó mal de que haya dicho, miren qué mal me fue esta semana. Porque este hombre ya vivía en los pensamientos de Dios. Él ya vivía que su vida estaba literal y espiritualmente en las manos de Dios. Es por eso que cuando tú lees Gálatas 2:20 y escribe esa frase preciosa, legendaria diríamos algunos entre los estudiosos, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, es porque comprendió a mayor plenitud que mucha falta nos hace a muchos de nosotros, de qué se trata la vida cristiana. Y la vida cristiana se trata de que ahora que Dios te salvó, ahora estás en la mano de Dios y nada te puede apartar de Él. Y si estás en la mano de Él, vas por buen camino. Pero ese camino tiene que venir anclado de pensamientos divinos, bíblicos, de la palabra de Dios. Para que cuando venga la mente y te quiera atacar, te quiera traicionar, te quiera confundir, tú sepas que Dios tiene todo el control. Póngase de pie en esta tarde.